Buenos días. El día de hoy veremos el tema del mercado de divisas en tiempos de crisis. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. El mercado de divisas, al igual que otros mercados financieros, puede verse afectado por crisis económicas y financieras. En tiempos de crisis, las fluctuaciones en el mercado de divisas pueden ser más intensas y volátiles, lo que puede generar oportunidades y desafíos para los inversores. En esta situación, es importante entender las causas y efectos de la crisis en el mercado de divisas y saber cómo tomar decisiones informadas para proteger sus inversiones. En este contexto, las crisis financieras pueden ser desencadenadas por diferentes factores, como el incumplimiento de deudas, la inestabilidad política, la desaceleración económica y otros. Estos eventos pueden tener un impacto negativo en los mercados financieros, incluyendo el mercado de divisas. Por ejemplo, en tiempos de crisis, los inversores pueden cambiar sus inversiones hacia activos considerados más seguros, como el oro o los bonos, lo que puede tener un impacto en la oferta y demanda de divisas. Por otro lado, la crisis también puede generar oportunidades para los inversores. En momentos de incertidumbre y volatilidad, los movimientos en los precios de las divisas pueden ser más intensos y proporcionar oportunidades para obtener beneficios a corto plazo. Sin embargo, esto implica un mayor riesgo y, por lo tanto, es importante tener una comprensión sólida de las herramientas y técnicas de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones informadas. En resumen, el mercado de divisas puede ser afectado por crisis económicas y financieras, lo que puede presentar tanto oportunidades como desafíos para los inversores. Es importante estar informado sobre los factores que pueden afectar el mercado y tener una comprensión sólida de las herramientas y técnicas de análisis para tomar decisiones informadas y proteger sus inversiones. Continuando ahora veremos pasos. Invertir en el mercado de divisas en tiempos de crisis requiere precaución y un enfoque más estratégico. A continuación se detallan los pasos que se deben seguir para invertir en el mercado de divisas en tiempos de crisis. Analizar la situación económica global. Es importante estar al tanto de las noticias y acontecimientos económicos a nivel global, especialmente en países que tienen un impacto significativo en el mercado de divisas, como Estados Unidos, Europa, Japón y China. Identificar las divisas más fuertes y débiles. En tiempos de crisis, algunas monedas pueden ser más fuertes o más débiles que otras. Por ejemplo, durante una recesión económica, el dólar estadounidense puede fortalecerse, mientras que las monedas de países con una economía dependiente de las exportaciones pueden debilitarse. Establecer objetivos y estrategias de inversión. Es importante establecer objetivos de inversión a largo plazo y estrategias de inversión en consecuencia. Esto podría incluir invertir en divisas que se espera que se fortalezcan a largo plazo, o invertir en divisas de países que tienen una economía más estable en tiempos de crisis. Establecer un presupuesto y limitar las pérdidas. Al igual que con cualquier inversión, es importante establecer un presupuesto y limitar las pérdidas. La volatilidad del mercado de divisas en tiempos de crisis puede aumentar significativamente, por lo que es importante tener un enfoque disciplinado para limitar las pérdidas y mantenerse dentro del presupuesto establecido. Buscar asesoramiento profesional. En tiempos de crisis, es especialmente importante buscar asesoramiento profesional de un corredor o asesor financiero de confianza para ayudar a tomar decisiones informadas de inversión y minimizar el riesgo. Ser paciente y mantener una visión a largo plazo. Invertir en el mercado de divisas en tiempos de crisis puede ser un camino difícil y volátil, pero es importante mantener una visión a largo plazo y ser paciente. El mercado de divisas puede fluctuar a corto plazo, pero a largo plazo, una estrategia sólida y disciplinada puede ser beneficiosa. Continuando ahora veremos recomendaciones. Algunas recomendaciones para invertir en el mercado de divisas durante tiempos de crisis son las siguientes. Estudiar el contexto económico y político. Es importante estar al tanto de las noticias y eventos que puedan afectar el mercado de divisas, como cambios en las políticas económicas de los países, elecciones importantes, desastres naturales, entre otros. Diversificar la cartera. La diversificación es clave para reducir el riesgo en tiempos de crisis.
Es recomendable invertir en diferentes pares de divisas y considerar la inclusión de activos de refugio, como el oro. Utilizar el análisis técnico. El análisis técnico puede ayudar a identificar patrones y tendencias en el mercado, lo que puede ser útil para tomar decisiones informadas de inversión. Tener una estrategia clara. Es importante tener una estrategia clara de inversión y seguirla disciplinadamente. Esto puede incluir establecer límites de pérdidas y ganancias, así como determinar los momentos adecuados para entrar y salir del mercado. Contar con un buen broker. Es importante contar con un broker confiable y experimentado que pueda brindar asesoramiento y herramientas para operar en el mercado de divisas durante tiempos de crisis. Ser paciente. En tiempos de crisis, el mercado de divisas puede ser más volátil y las ganancias pueden tardar más en llegar. Es importante ser paciente y no dejarse llevar por las emociones para evitar tomar decisiones impulsivas que puedan resultar en pérdidas significativas. Continuando ahora veremos, ventajas. Existen algunas ventajas de invertir en el mercado de divisas durante tiempos de crisis, entre ellas. Diversificación. Invertir en el mercado de divisas puede ser una forma efectiva de diversificar una cartera de inversión, ya que las divisas no siempre se mueven en la misma dirección que otros activos, como las acciones o los bonos. Potencial de ganancias. El mercado de divisas es un mercado muy líquido y volátil, lo que significa que hay oportunidades de ganancias significativas para los inversores que saben cómo aprovecharlas. Cobertura. Los inversores también pueden utilizar el mercado de divisas como una forma de protegerse contra la volatilidad de otras inversiones. Por ejemplo, si un inversor cree que su inversión en acciones está en riesgo debido a una posible recesión, puede vender esas acciones y comprar una divisa que se espera que se fortalezca durante la recesión. Accesibilidad. El mercado de divisas está disponible las 24 horas del día, 5 días a la semana, lo que significa que los inversores pueden acceder a él en cualquier momento, incluso durante los periodos de crisis. Bajos costos de transacción. Las operaciones en el mercado de divisas tienen costos de transacción relativamente bajos en comparación con otros mercados financieros, lo que hace que sea más asequible para los inversores. Flexibilidad. El mercado de divisas ofrece una amplia gama de opciones de inversión y estrategias, lo que permite a los inversores adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia. Es importante tener en cuenta que, como en cualquier inversión, invertir en el mercado de divisas conlleva riesgos y no es adecuado para todos los inversores. Los inversores deben hacer una investigación exhaustiva y consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión. Continuando ahora veremos, conclusiones. En conclusión, invertir en el mercado de divisas en tiempos de crisis puede ser una opción atractiva para los inversores que buscan diversificar sus carteras y obtener rendimientos en momentos de alta incertidumbre económica. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados con este tipo de inversión y tomar medidas de precaución, como una buena gestión de riesgos y la investigación adecuada antes de tomar decisiones de inversión. Además, es recomendable tener en cuenta los factores económicos y políticos que pueden afectar al mercado de divisas y tener una estrategia clara y bien definida. En general, invertir en el mercado de divisas en tiempos de crisis puede ser una forma de aprovechar las oportunidades de mercado y obtener rendimientos a largo plazo, siempre y cuando se haga con prudencia y se tomen en cuenta los riesgos inherentes a la inversión. Espero que estén disfrutando de este video tanto como yo lo he hecho al crearlo para ustedes. Si les ha gustado y quieren ver más contenido como este, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. De esta manera, podré seguir compartiendo información interesante y entretenida con ustedes. Gracias por su apoyo.